Historia de la psicología. 15. Tercera parte. La Edad Moderna. 14. Las ideas psicológicas del Renacimiento. 1. Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, arquitecto, pintor, pensador, escritor, matemático, físico, anatomista, y que se ocupó igualmente de mecánica, hidráulica y estrategia, es el espíritu representativo por excelencia de las nuevas tendencias culturales del Renacimiento. Se conoce el entusiasmo de Paul Valéry por esta obra maestra de existencia armónica y de plenitud de las potencias humanas, que se movió en todo el espacio del poder del espíritu, por aquel que, semejante a los principios de la tierra, que corrían tras su presa por los dominios, sin preocuparse por cercados y límites, perseguía como señor soberano del intelecto su placer de comprender y de penetrar el misterio de las cosas, sin fijarse de las categorías que convienen a las escuelas y al común de los espíritus. Ante tal elogio, el común de los espíritus siente casi vergüenza de confesar que esta falta de cuidado por las categorías le prohíbe una esquematización satisfactoria de su obra, pues su parte escrita, que consiste esencialmente en fragmentos y en anotaciones incompletas, es un hervidero de intuiciones geniales, pero contradictorias. Ya en lo que concierne a la concepción fundamental de la naturaleza, que oscila en él entre un determinismo accesible a la reducción físico-matemática y un naturalismo animista y místico, de manera que puede parecer unas veces el precursor de Galileo y de Descartes, y otras, cuando invoca los misterios, forza el de Bruno y el de Campanella. Al comienzo, sobre todo, le impresionan las analogías que descubre entre el cuerpo humano y las estructuras del cosmos, probablemente bajo la influencia del Timeo platónico. Predomina entonces en él la idea de microcosmos. Porque si el hombre está compuesto de agua, de aire y de fuego, lo mismo puede decirse de los cuerpos de la tierra. Y si el hombre tiene un armazón de huesos para su carne, el mundo tiene sus rocas, soportes de la tierra, y si el hombre alberga un lago de sangre en el que los pulmones, cuando respira, se dilatan y se contraen, el cuerpo terrestre tiene su océano, que crece y decrece cada 6 horas con la respiración del universo. Si de este lago de sangre parten las venas que se ramifican por el cuerpo humano, el océano invade el cuerpo de la tierra con una infinidad de venas acuosas. La fuerza creadora de la naturaleza provoca su admiración. No tiene necesidad de contrapeso para crear en el cuerpo de los animales los miembros necesarios para el movimiento. Pone en ellos el alma del cuerpo que los crea, es decir, de la madre, que comienza por construir en la matriz la forma del hombre y, a su debido tiempo, despierta al alma destinada a habitarlo, pues esta última, en primer lugar, ha quedado adormecida bajo la tutela del alma materna que la nutre y le da vida por intermedio de la vena umbilical, con todos sus órganos espirituales, y así ocurre hasta que el cordón umbilical la alcanza por las secundinas y los cotiledones que unen al niño con la madre. He ahí por qué el niño siente todo deseo interno, todo espanto o todo sufrimiento moral de la madre con más fuerza que ella misma, puesto que, en muchos casos, muere. Casi no es necesario observar que esta suerte de divinación de la naturaleza se halla en completa ruptura con el dualismo medieval. Más bien nos recordaría a Heráclito. El movimiento es el principio de toda vida. El hierro se enmohece por falta de servicio. El agua estancada pierde su pureza y el frío la congela. De igual manera, la inacción mina el vigor del espíritu. Algunos rasgos a los Nostradamus, frutos de una imaginación que se complacía en una suerte de visión apocalíptica, suenan extrañamente en las coyunturas contemporáneas y parecen confirmar el pesimismo que a veces se atribuye a Leonardo, particularmente esta de singular acritud sobre la crueldad del hombre. Se verá en la tierra las criaturas combatirse sin tregua, con grandes pérdidas y muertes frecuentes por ambos lados. Su malicia no conocerá límites en los inmensos bosques del mundo. Sus huéspedes salvajes abatirán al nivel del suelo un considerable número de árboles. Una vez hartos de comida,
querrán saciar su deseo de infligir la muerte, la aflicción, el tormento, el terror y el destierro a toda cosa viviente. Por causa de su soberbia, querrán elevarse hacia el cielo, pero el peso excesivo de sus miembros los mantendrá pegados al suelo. Nada subsistirá sobre la tierra, o debajo de la tierra, o en las aguas, que no sea perseguido, o molestado, o destruido. Y lo que hay en un país será llevado a otro. Sus propios cuerpos se convertirán en la sepultura y el canal de todos los cuerpos vivos que han matado. Oh tierra, ¿por qué tardas en abrirte y hundirlos en las profundas grietas de tus grandes abismos y de tus cavernas, para no mostrar más a la faz de los cielos un monstruo tan salvaje e implacable? Parece ser que el tono pesimista brota sobre todo en Leonardo de una decepción ante el contraste entre su ideal de hombre y el hombre real, pues siente un enorme entusiasmo por el poder que tiene el hombre de continuar sobre un nuevo plano la acción creadora de la naturaleza, y su aspiración a librar a la inteligencia de todas las trabas del espíritu de abstracción, de los prejuicios y de la sumisión al principio de autoridad. Supone por fuerza una fe en el hombre y en el valor de las investigaciones fundadas en la experiencia, una experiencia cuyas condiciones no son sometidas por él a un verdadero examen crítico, pero que, en todo caso, no se reduce a un empirismo radical, sino que está orientada, por el contrario, a una suerte de racionalismo que reserva a las matemáticas un papel preponderante. Las cosas del espíritu que no han pasado por los sentidos son vanas. Las ciencias verdaderas son aquellas que la experiencia hace penetrar por los sentidos y que imponen silencio a la lengua de los argumentadores. Ninguna investigación merece el nombre de ciencia si no pasa por la demostración matemática. Algunos pasajes nos hacen pensar en la afirmación kantiana de la vacuidad del concepto sin la materia que le proporciona los sentidos. Si dudamos de las cosas que pasan por los sentidos, cuánto más aún deberíamos dudar de las cosas rebeldes a ellos, como la esencia de Dios, el alma y otros temas similares, sobre los cuales hay eterna disputa o controversia. En verdad que allí donde falta la razón, va siempre la disertación a suplirla, lo cual nunca acontece con las cosas ciertas. Diremos, pues, que allí donde se ergotiza no hay ciencia verdadera. Huye de los preceptos de esos especuladores, cuyas razones no están confirmadas por la experiencia. Es decir, que Leonardo rechaza con altanería toda definición del alma por el solo razonamiento. Dejo este cuidado a los monjes, esos padres del pueblo, los cuales, por revelación, conocen todos los misterios. Afirmación cuya ironía solo parece corregir formalmente la siguiente. No hablo contra los libros sagrados, pues son la verdad suprema. Pero si la experiencia es investida por Leonardo de una autoridad soberana, encierra sus ojos la intervención de la inteligencia que nos hace descubrir la ley. Los que se atienen solamente a la práctica son como navegantes sin brújula ni timón, que no saben jamás, con certeza, dónde se encaminan. La experiencia así entendida, colaboración de los sentidos y del intelecto, debe ser efectuada con plena libertad y le repugna todo principio de autoridad. Pobre discípulo aquel que no aventaja al maestro. Lo que le apasiona es el hombre total, con pleno ejercicio de sus poderes. El hombre en cuanto ser natural, cierto es, pero capaz de crear por su espíritu un mundo específicamente humano que rebasa, de tal manera, a la naturaleza de la que emerge. Sus estudios anatómicos son testimonio del interés que sintió por la existencia humana, concretamente entendida, y de la rehabilitación del cuerpo que lo caracteriza con respecto del ascetismo monacal. Se sabe que disecó unos 30 cerebros de hombres y de mujeres de todas las edades, y que preparaba un gran tratado de anatomía, de fisiología y de anatomía comparada. Estos estudios, que los especialistas consideran admirables, son muy anteriores a los de Vesalio, que era todavía niño cuando murió Leonardo. Son objeto de una descripción minuciosa los huesos y los músculos, el corazón, los vasos y las válvulas, los nervios craneanos.
Leonardo trata de explicar el papel desempeñado por los nervios mediante un fluido contenido en los ventrículos del cerebro y transportado por nervios huecos de calibre pequeñísimo. Así también da mucha importancia al estudio de los ventrículos, de su forma y del fluido que encierran. Como hábil artesano en fundir figuras de bronce, emprendió la tarea de resolver experimentalmente el problema que le planteaba la presencia de estos espacios en el interior del cerebro de consistencia blanda, utilizando cera caliente para llenarlos por medio de una pajilla hueca, mientras el fluido ventricular se escapaba por otro orificio. El procedimiento le dio una imagen muy fiel de los ventrículos del cerebro de un buey, por fortuna muy semejante a la de los mismos espacios en el cerebro del hombre. Del descubrimiento de que el nervio vago tenía su origen en el piso del tercer ventrículo y que la extremidad del vago izquierdo se unía al corazón, sacó la conclusión de que esta región del piso del tercer ventrículo controlaba el corazón y era, de tal manera, más que este órgano mismo, la verdadera sede del alma. La conexión de los órganos de los sentidos específicos con el sistema nervioso central le parece estar demostrada por el examen de la vista, del oído, del olfato, del tacto, pues estos sentidos específicos serían inexplicables sin la admirable ramificación de los nervios y de los músculos, que afluyen todos al sentido común, servidor del alma. Pues es el sentido el que aporta algo al alma y no a la inversa, pues los casos del mudo y el ciego de nacimiento prueban que no podría conocer por sí sola el papel desempeñado por los sentidos. Inclusive ocurre que los nervios trabajan por sí solos. Esto se ve con evidencia, pues tú verás a los paralíticos o a aquellos a los que el frío hace estremecer o entorpece, mover sus miembros temblorosos, la cabeza o las manos, sin el permiso de su alma, la cual, a pesar de todo su poder, no podría impedir a estos miembros que se agitaran. Este fenómeno se observa también en los casos de epilepsia o de miembros cortados, como la cola de lagarto. Iniciador igualmente en el campo de la psicología animal, se entregó a experiencias sobre la médula espinal y los intestinos de la rana, después de observar que ésta vive algunas horas después de la ablación de la cabeza, del corazón y de los intestinos, pero que muere si se le perfora la médula espinal, se inclinó a pensar que ahí se encontraba la fuente del movimiento y de la vida. Todas las investigaciones de Leonardo tienen como fundamento el interés que siente por el hombre, contemplado en una perspectiva concreta y unitaria. Piensa que el ser humano, nacido de la naturaleza, sufre forzosamente el influjo de sus leyes. La naturaleza, que es caprichosa y se complace en crear y producir una continua sucesión de vidas y de formas que sabe concurren al acrecentamiento de su sustancia terrestre, está más presta y lista a crear que lo está el tiempo a destruir. He ahí porque ha prescrito que muchos animales sirvan de alimento los unos a los otros, y como esto no basta para satisfacerla, sopla frecuentemente algunos vapores nocivos y pestilenciales y continuas plagas por las vastas aglomeraciones y rebaños de bestias, y en particular de hombres, que se multiplican muy rápidamente porque los demás animales no hacen de ellos su alimento, y suprimidas las causas, los efectos cesarán. Hay constantemente vida y muerte de los cuerpos, y del hombre se disgrega y se pudre como el de los animales. Pero, ¿qué es del alma humana? Al parecer, Leonardo da Vinci llegó a pensar que sus lazos con el organismo son demasiado íntimos para que se le pueda atribuir el privilegio de sobrevivir a la destrucción de este último. El alma desea permanecer con el cuerpo, porque sin los miembros de ese cuerpo no puede obrar ni sentir. Más de una vez, en Leonardo, la facultad visual aparece como idéntica a la actividad psíquica. El entusiasmo que le inspira es tal que le atribuye metafóricamente todos los conocimientos adquiridos por la razón. Si no es dudoso que el sentido de la vista desempeña
un importante papel en la actividad racional, es curioso ver a Leonardo atribuir al ojo lo que pertenece a la conciencia en sus relaciones con la vista. Como los ojos son ventanas del alma, el alma se encuentra siempre temerosa de perderlos, de suerte que al surgir una cosa imprevista y alarmante, no se lleva el hombre las manos al corazón, venero de su vida, ni a la cabeza, morada del Señor de los sentidos, ni a la oreja, ni a la nariz, ni a la boca, sino a los ojos, cerrándolos, apretándose los párpados, volviendo la cabeza y llevándose ambas manos a los ojos, por si todo fuera poco, para protegerse así de la amenaza inquietante. Leonardo, a quien repugna hablar del alma como de una unidad que no tuviese necesidad de los órganos de los sentidos para manifestarse, no siente el menor afecto por las ensoñaciones de los nigrománticos y de los alquimistas. Si el alma fuese incorpórea, sería inexistente, pues representaría un vacío que, no estando en la naturaleza, sería de inmediato llenado por el elemento en que se engendra. Si el alma fuese, por ejemplo, un cuerpo aeriforme, se esparciría por el aire. En pocas palabras, parece ser que el alma y la vida no son para él realidades que podamos juzgar fuera de la experiencia, que es la única capaz de hacernos alcanzar en este dominio algún conocimiento válido. Tal actitud resuelve de cierta manera el conflicto entre la ciencia y la fe, pero no podría apaciguar el deseo de comprender verdaderamente su naturaleza y su respectivo papel. El motivo válido que se desprende de esto es solamente que la ciencia como tal es ajena e indiferente a la religión. Por otra parte, Leonardo atribuye una importancia esencial a la capacidad humana de juzgar, pues si los sentidos fundan a sus ojos todo conocimiento verdadero, hemos visto que es la inteligencia la que le confiere su significación y su alcance. Sería un tanto artificioso insistir en la analogía de tal concepción con la filosofía trascendental de Kant, dado el carácter tan poco sistemático de Leonardo en este dominio y sobre todo el número de problemas que vendría más tarde a alimentar la reflexión del filósofo alemán. Es igualmente artificial considerar a Leonardo como el precursor de Copérnico, por haber escrito que el Sol es inmóvil, o de Newton, por haber enunciado que todo peso tiende a precipitarse hacia el centro por el camino más corto. Pero sigue siendo verdad que el conocimiento fue efectivamente para él producto de una colaboración entre los datos de los sentidos y el juicio, cuya importancia vio con toda claridad. Es indudable que Leonardo tuvo del hombre una idea elevadísima en cuanto ser al que sus cualidades y sus poderes pueden asegurar, a poco que se libere de todas las cadenas del espíritu de abstracción y de la sumisión pasiva a la autoridad, un destino excepcional. Una idea elevadísima en cuanto a ser capaz de crear, por la fuerza de su espíritu, una segunda naturaleza de la eterna e infinita fuente de las cosas que se le presentan como un dato. 2. Paracelso, 1493-1541. Como la de otros autores nacidos en países germánicos y ante la de Jacobo Boehme, 1575-1624, la obra del suizo Philippus Aureolus Bonpast von Hohenheim, alias Teofrastro Paracelso, es característica del nuevo surgimiento del pensamiento en estas regiones de Europa, en las que, menos provisto de los recursos que le ofrecía en los países latinos el legado grecorromano, atestigua una originalidad más ruda. En esta obra prolija y de terminología a menudo imprecisa, los elementos del pasado y del porvenir chocan hasta el punto de que casi no es posible analizar todas las cosas, ni tan siquiera hablar brevemente de ellas, con el sentimiento de hacerle justicia. Ha sido siempre controvertida, primero en vida de su autor, después de su muerte, luego y todavía en nuestros días. Se sabe que el doctor René Alendi, por ejemplo,
Encontraba en ella un alimento grato para el ocultismo. En el transcurso de la enfermedad que lo llevó rápidamente a la tumba, su pensamiento vuelve hacia aquel que lo había practicado tanto, hacia ese maestro al que saluda llamándolo infatigable campeón de las causas desconocidas. Paracelso es toda la alquimia, todo el ocultismo hacia el cual me volví al salir de la infancia, la nueva fe que traté de reconstruir después de mis decepciones religiosas, pero también en medicina, la puerta abierta a horizontes más sutiles, la visión hipocrática de la unidad misteriosa que rige al individuo sobre el mundo y el acorde total de todos sus constituyentes. Su compatriota, Carl G. Jung, cuyo interés por los alquimistas es conocido, piensa también que la medicina, cada vez más obligada a admitir un factor psíquico, debe retornar, en cierta manera, a la concepción paracelsiana de una materia psíquicamente animada, y que Paracelso se convierte así en una suerte de símbolo de una transformación radical en la manera de entender la enfermedad y la esencia misma de la vida. A tales juicios nos está permitido oponer otros, mucho menos positivos y aún francamente negativos, pronunciados por espíritus más oficiales. Por ejemplo, el de un profesor de parasitología y de historia de la medicina. Para muchos autores, la medicina del Renacimiento se resume en la obra de Paracelso, 1493-1541, en quien los alemanes ven el promotor de la medicina moderna. Fue, en efecto, un vagabundo melómano que vendía Biblias de pueblo en pueblo al mismo tiempo que sus folletos y sus retratos. Fue un espíritu burdo y supersticioso, un alquimista y un astrólogo de plazuela, que extraía su exaltación del alcoholismo y de la locura. Piénsese lo que se quiera de estas divergencias de los comentarios, los cuales, las más de las veces, aceptan o repudian la obra de Paracelso en función de sus propios intereses mentales. Es indiscutible que no podríamos encontrar una psicología en el sentido que la entendemos hoy, en virtud del hecho de que la concepción del hombre en Paracelso es inseparable de ese ocultismo que sedujo a Allenby, de que la naturaleza y los poderes del ser humano se explican por conocimiento en el campo de la filosofía, de la alquimia y de una determinada forma de astrología, y de que la práctica médica supone, a sus ojos, una actitud religiosa del que la practica. Para Granum. Aunque se mantuvo fiel a la religión católica, por motivos que no se pueden determinar con certidumbre, las vicisitudes de su vida errante, sus diatribas contra lo que considera abuso y rutina, inclusive su orgullosa divisa, dan testimonio, Alterius non sit qui sus esse potest, dan testimonio del deseo de liberación propio de su tiempo. Como sus grandes contemporáneos, Paracelso está indudablemente animado por un sentimiento profundo de la naturaleza, sentida como una inmensa fuerza creadora. Tampoco se puede dudar de que haya visto en el estudio de la misma la fuente de todo conocimiento positivo, ni de que recurriera a la experiencia para la constitución de un saber eficaz. Y aunque su naturaleza esté todavía llena de íncubos y de súcubos, de sílfides y de ondinas, no admitía más que Jerónimo Cardano el origen diabólico de las afecciones nerviosas o mentales. Pero sus creencias ocultistas confieren a sus nociones de naturaleza y de experiencia un sentido muy particular. La experiencia, aunque es entendida por él como una interrogación de la naturaleza, está ligada a una suerte de privilegio del iniciado, capaz de encontrar en la sabiduría eterna de Dios el poder de descubrir las relaciones ocultas de la verdadera realidad. No intentaré exponer aquí la cosmogonía de Paracelso, en la que interviene un principio supremo al que nombra a veces Iliaster y otras veces Mysterium Magnum. Se trata, al parecer, de una suerte de germen del universo y al mismo tiempo de la potencia activa que dirige su evolución. ¿Y de dónde proceden?
por diferenciaciones cada vez más materiales, las formas de lo real, extremadamente diferenciadas, desde las más sutiles hasta las más opacas. El elemento de espiritualidad se halla presente en forma de una anima mundi, emanación, al parecer, del Iliáster, que desempeña en el universo un papel análogo al del alma en el cuerpo. Esta alma del mundo, astrum o gestir, se expresa por la posición de los astros, tal como la del ser humano se expresa por medio del cuerpo. Según Paracelso, el magnetismo animal, que estudió antes de Mesmer, es alimentado por el de los astros. Paracelso admite también una fuerza de separación en el mundo, el arceus o el separator, encargado de mantener los caracteres individuales y de la especie. Le atribuye, sobre todo en el reino animal, la ley de cristalización que le hace separar sus fracturas y, en el hombre, la regencia, independientemente de su voluntad, de todas sus funciones llamadas hoy neurovegetativas. La idea central de la concepción de Paracelso es la de las correspondencias ocultas entre el universo, el macrocosmos, y el hombre, el microcosmos, en tanto que el mismo es fuego, aire, agua y tierra. El hombre tiene necesidad de calor, debe respirar, beber y alimentarse. Cuando en estas relaciones íntimas que mantiene con el universo interviene una solución de continuidad, surgen las enfermedades que corresponden a uno u otro elemento. Así, se consideran las enfermedades como los constituyentes naturales de la vida, y en la naturaleza les corresponde un arcano, una planta o un mineral, que es su remedio específico. Así también, Paracelso los designa conforme a su remedio específico, llamando tártricas, por ejemplo, a las enfermedades cuyo arcano específico es el tártaro. No es, pues, sorprendente que a su juicio la alquimia, fundada en la noción de los intercambios constantes entre las cosas de la tierra y las del cielo, y cuyo sentido es el de un perfeccionamiento por el hombre de lo que la naturaleza le entrega imperfecto, de una separación de lo impuro y de lo puro, constituya uno de los fundamentos de la medicina, pues el organismo humano es considerado por él como un laboratorio en el que las materias orgánicas cobran vida, en el que las fuerzas presentes obran a la vez sobre el alma y sobre el cuerpo. Es decir, que la alquimia, así entendida, se ejerce ya en el nivel de la digestión, que elimina el veneno de los alimentos. Se trata esencialmente para el médico de conocer la relación entre la enfermedad y el elemento, y de restablecer la salud mediante un nuevo equilibrio con el universo, tal como lo quería ya Hipócrates. Paracelso admite como causas de enfermedad los trastornos de los humores, los traumatismos y las influencias astrales. Aunque combatiera la astrología judicial, atribuye a las perturbaciones astrales una gran influencia sobre la salud de los hombres, pues el microcosmos está provisto de astros y de planetas en correspondencia con las constelaciones celestes, las cuales desempeñan en el universo el mismo papel que los órganos internos en el organismo. El hígado, por ejemplo, corresponde a Júpiter, los pulmones a Mercurio, los riñones a Venus, los órganos genitales a Marte, el corazón al Sol, el cerebro a la Luna. Mediante la observación de los astros, el médico astrólogo descubre el remedio que corresponde al órgano enfermo y puede volver a dar vigor al aura del paciente. En el hombre, cuya alma consciente es la expresión más perfecta y total del universo, el cuerpo material es perecedero, mientras que el alma sobrevive en su cuerpo astral. El cuerpo físico mismo no se disuelve de golpe. Sobrevive un determinado tiempo en forma de sombra inconsciente, de larva desprovista de voluntad y de conciencia, apenas capaz de continuar, en virtud de una suerte de automatismo adquirido. Algunos gestos que llevaba a cabo la persona viviente, visitar algunos lugares, retornar a un tesoro que hubiera ocultado.
Por completo distinta es la supervivencia del alma provista de su cuerpo astral, del Evestrum, centro de acción y de pensamiento, que igual puede franquear a toda velocidad grandes distancias como obrar directamente sobre las almas. Es el Avestrum al que Paracelso atribuye algunas revelaciones y la comunicación de los magos entre sí. Gracias a su voluntad, a su fe y a su imaginación, el alma humana es creadora y productora. Paracelso cree que un alma provista de imaginación suficientemente fuerte podría modificar el aspecto y la forma exterior de su cuerpo, tal como cambia constantemente la expresión y el aspecto de un rostro. Producto natural del cuerpo astral del alma, la imagen es un cuerpo en el que encarnan el pensamiento y la voluntad que lo han engendrado. De tal modo se halla dotada de un ser particular, de una existencia mágica, independientemente en cierta medida de su fuente. Es decir, que las ideas y las imágenes producidas por el alma se convierten en centros de fuerza, en pequeños seres mágicos en el astrum, capaces a su vez de ejercer influencia. Su potencia es tanto más grande cuanto más fuertes son la imaginación y la voluntad que las han engendrado. A este dinamismo de la vida psíquica, así concebido, Paracelso atribuye la acción de una voluntad sobre otra, los fenómenos de telepatía y aún algunas enfermedades, el nacimiento de monstruos y las semejanzas sin lazo de parentesco. A este respecto, hace una distinción entre la imaginación y la fantasía, cuyos productos flotan sin raíz profunda, que es simple juego del pensamiento, susceptible, cuando se le toma en serio, de provocar el error y aún la locura. No podríamos extendernos aquí en el examen de una obra que interesa sobre todo a la historia del ocultismo, de la teosofía y en cierta medida por el papel que atribuye a la imaginación, del romanticismo, y cuyos aspectos diversos interesan, por lo menos, tanto a la historia de la medicina y de la farmacología como a la de la psicología. 3. Pietro Pomponazzi. Volvemos a encontrar en la obra de Pietro Pomponazzi la tendencia naturalista de la época, orientada en él en un sentido antropológico, que tiene como mira reconocer al hombre un papel autónomo en el universo, de espíritu esencialmente especulativo. Contrariamente a Leonardo, su principal preocupación es elaborar una doctrina satisfactoria para la razón. Su pensamiento debe todavía mucho a los esquemas griegos, a los de Platón y sobre todo de Aristóteles, y en él prevalece la inspiración estoica, aunque templada por un sentido crítico muy diluido. Sus investigaciones psicológicas tienen como eje el problema, entonces muy actual y controvertido, de saber si el alma sobrevive al cuerpo, y si declara, atrincherado en la doctrina de la doble verdad, que él cree en la inmortalidad del alma porque cree en la autoridad de la Iglesia. Sus elucidaciones tienden a establecer que no está de ninguna manera fundada en razón, puesto que todas las funciones del alma ponen en juego a los órganos del cuerpo, y que ni siquiera es por completo indispensable a la moral bien entendida. Está convencido de que las preocupaciones de orden social desempeñan en esta cuestión un papel considerable, pues son muy numerosos los hombres para quienes las cosas materiales cuentan más que los bienes del alma, desconociendo la verdadera naturaleza de la virtud que encierra en sí misma su recompensa. Es fuente de alegría, mientras que el vicio engendra un malestar interior. Les es preciso creer, para portarse como personas de bien, en las recompensas y en las penas de ultratumba. La recompensa esencial de la virtud es la virtud misma, que hace al hombre virtuoso. La pena del vicio es el vicio mismo. Cuando, accidentalmente, el bien es recompensado, su perfección resulta menguada. Como para el verdadero filósofo, tales personas son comparables a lo que es el enfermo para su médico,
o el bebé para su nodriza, es de presumir que muchos autores han afirmado la inmortalidad del alma sin estar verdaderamente convencidos de ello. Pomponazzi reconoce en este campo un papel importante de la imaginación, cuya fuerza, cuando es secundada por la credulidad, parece fundar, a su juicio, todas las pruebas alegadas en favor de tal creencia: aparición de los muertos, resurrecciones, retorno de los muertos. Observa que muchas reliquias serían eficaces, aunque no fuesen más que vulgares huesos de perros, y también que los milagros florecen sobre todo en los países en que la razón es más débil, como es el caso especialmente de Egipto o de Judea, pues aparecen entonces, al igual que las profecías, como regla de justicia, y se admite, gracias a la doble verdad, los milagros de Moisés y de Jesús, lo hace declarando, por lo demás, que no es razonable creer que el orden de las cosas pueda llegar a interrumpirse y que las plegarias mismas no podrían modificar las leyes inmutables de la naturaleza. En virtud de que los hombres viven generalmente apartados de la razón crítica, los filósofos corren siempre el riesgo de ser acusados de impiedad, como lo atestigua el destino de Anaxágoras, de Pitágoras o de Sócrates. A ejemplo de Platón, Pomponazzi distingue tres grupos de hombres, conforme a la forma de la inteligencia prevaleciente en ellos: especulativa, operativa o industriosa. Pero considera que la segunda, porque envuelve simplemente determinada actitud moral, es la más difundida. Pues, si no le es dado a todo el mundo ser filósofo o albañil, cada quien posee cierto sentido de los valores, como diríamos hoy. En pocas palabras, tiene de la filosofía y de sus exigencias una concepción aristocrática. En cuanto filósofo, no tengo que ocuparme de la utilidad práctica de tal o de cual creencia. No me ocupo más que del grado de verdad, o por lo menos de verosimilitud, que presenta cada doctrina. Reconozco, a lo sumo, que una creencia puede servir, aunque descansase sobre bases frágiles, como móvil educativo o como freno social. Corresponde al legislador, si lo estima oportuno, colocar la fe en la inmortalidad entre los motivos o los móviles que pueden hacer más honestos al hombre, y que, a título de esto, favorezca su duración y su difusión. El pensador se libera de estas consideraciones un tanto secundarias y vulgares. La obra de Pomponazzi es testimonio de una preocupación por la verdad que rechaza deliberadamente todo utilitarismo, que pone a la revelación entre paréntesis para apoyarse únicamente en la razón, dentro de sus límites naturales. Y esto no para negar lo divino en el hombre, al que también él considera como un microcosmos, sino para determinar a la vez el valor y los límites de la experiencia humana. ¿A qué conocimientos conduce tal investigación? En primer lugar, a este. El hombre es una suerte de mediador entre lo natural y lo espiritual, pues, si está ligado indisolublemente a su naturaleza sensitiva y vegetativa, como atestiguan sus actividades sensoriales, su intelecto presenta, respecto de estas actividades, caracteres sui generis, la capacidad de replegarse sobre sí mismo y de comprender universalmente, y esto prueba bien su independencia relativa del organismo. De esta naturaleza ambigua del ser humano se desprende que las operaciones de su intelecto no pueden ser nunca totalmente universales, ni totalmente particulares. No pueden estar nunca totalmente sujetas al tiempo, ni totalmente sustraídas a él. Pomponazzi distingue tres modos de conocimiento: divino, humano y animal. Solo el segundo le interesa verdaderamente, en cuanto es propio del hombre concreto y real. Abstracción hecha de las inteligencias puras, si es que existen, y de la inteligencia de los animales, que está ligada a lo particular. El alma humana se nos aparece, como lo quería Aristóteles, como una forma que comienza y termina con el cuerpo, pues el intelecto no puede funcionar sin las imágenes que recibe de la vida sensible. Aún sus operaciones más elevadas, las que le permiten alcanzar lo universal,
suponen su unión con lo particular en el conocimiento. Pero contrariamente a la enseñanza de Aristóteles, Pomponazzi cree que la especie del objeto no es la causa real de la sensación, que está solamente condicionada por la presencia de los objetos. El acto de conocer, según él, no implica más que una íntima relación entre el alma y el cuerpo, por una parte, y entre el psiquismo y los objetos, por otra parte. La naturaleza, que se individualiza continua y diversamente, y cuya característica esencial es la vida, es a sus ojos la única creadora. El organismo es la forma perfectamente individualizada, desarrollada y potenciada por el alma. Esta alma, acto del cuerpo, cambia forzosamente con él. Su identidad no es más que estructural, a la manera como un río sigue siendo río, aunque sus aguas cambian constantemente. Y tal como un pueblo sigue siendo pueblo, aunque esté compuesto de seres continuamente diferentes. Todo lo que existe nace, crece y muere, así los estados y las religiones como los individuos, arrastrados en un proceso único e irreversible. En lo que concierne al ser humano, que crece por la nutrición, la permanencia y la identidad del mismo, son inseparables de su corporeidad, y así el crecimiento como la muerte interesa también a su forma. De nutritione, 6. Las sensaciones son modificaciones orgánicas. A Pomponazzi le impresionan las correspondencias entre la vida psíquica y la orgánica, como las que observa, por ejemplo, entre los movimientos engendrados por los objetos al nivel del placer y del dolor, y cualidades como el frío y el calor, invocadas para expresar la intensidad de las pasiones. Observa que los movimientos psíquicos, como las audacias, los temores o los deseos sexuales, están en relación con el calor o la frigidez de una parte del organismo o de todo él, y que la imaginación, aliada a la memoria, desempeña un papel considerable en cuanto factor causal que puede modificar la vida orgánica. Cree que el imperio ejercido sobre el cuerpo por el alma es de tal índole que la vida orgánica puede ser influida en el sentido de la salud o de la enfermedad, y aún de la muerte, por impulso de la imaginación o del deseo. Así también, en general, y sin negar el papel desempeñado por las causalidades externas, carga un acento privilegiado sobre la causalidad interior, preguntándose a este respecto cómo podría conciliarse la libertad del hombre con la presencia divina. Concluye que la teología cristiana es muy vulnerable a este respecto y que los estoicos escapan mejor a las objeciones. Evidentemente, tampoco resuelve este formidable problema. La exigencia espiritualizada, nacida en el terreno cristiano, que desarrolla en el sentido de la libertad y de la razón deliberadora, va acompañada en él de motivos naturalistas de cepa más vieja y de inspiración distinta, que le incitan, ante todo, a creer que los astros, que permiten clasificar tipológicamente a los humanos en jupiterianos, mercurianos, etc., los influyen hasta el punto de inclinarlos naturalmente en virtud de una disposición caracterológica a tal vicio o a tal virtud. 4. Bernardino Telesio. La obra de Bernardino Telesio, 1509-1588, de tono más calmado, apunta también a fundar un naturalismo capaz de determinar mejor la situación del hombre en un mundo liberado de los esquemas teológicos. En el proemio de su obra, De Rerum Natura, Telesio denuncia los males de la presunción en materia de conocimiento. Aunque las intenciones sean diferentes, encontramos en él observaciones que anuncian a Francis Bacon. Por ejemplo, cuando observa que los filósofos tienden a concebir el mundo conforme a sus preferencias, atribuyéndole caracteres sin más fundamento que los decretos de su razón. Se admira a Aristóteles por cuanto el estagirita fue un investigador en el dominio de las ciencias naturales, critica la ontología del sistema, pues su exigencia empírica le impide admitir que la naturaleza del hombre y la del mundo físico
puedan conocerse a partir de una definición metafísica de la sustancia. Sobre la base de la experiencia es como a su juicio se puede determinar lo que son el hombre y la naturaleza. Una experiencia cuyas condiciones no somete a un examen crítico, admitida como susceptible de hacernos conocer las cosas en sí mismas, y a la que estima prudentemente incapaz de rebajar la autoridad soberana de las Sagradas Escrituras y de la Iglesia. De las fuerzas activas que se manifiestan en la naturaleza, hay dos que le parecen fundamentales: el calor, fuerza de dilatación, cuya fuente es el sol, y una fuerza de contracción a la que denomina frío. La acción de estas dos naturalezas, agentes en conflicto, como atestigua la vida sobre la tierra, se ejerce sobre una masa corporal inerte, oscura e impotente por sí misma. Más que insistir en la cosmogonía de Telesio, conviene observar que aunque se apoye en la naturaleza aprendida, en su autonomía y en su objetividad, no rompe con el animismo, pues se trata en él de una naturaleza que encierra, además del movimiento y de la vida, los poderes psíquicos mismos, de una naturaleza, por tanto, que no es la de Galileo o de Descartes, sino más bien la que desarrollarán metafísicamente Bruno y Campanella. Para Telesio, todos los seres que padecen una acción, la padecen en cuanto están dotados de sensibilidad. ¿Podrían temer y evitar fuerzas que no sintiesen? Y como el calor y el frío operan uno sobre el otro y uno contra el otro, no están desprovistos de sensibilidad. Lo caliente, a través del desarrollo de toda la naturaleza, es principio de todas las formas de la vida, hasta las más altas manifestaciones humanas, con la excepción, sin embargo, de las que atestiguan la existencia en el hombre de preocupaciones sobrenaturales y que suponen la presencia en él de un alma de origen divino. Sobre tal fundamento, Telesio emprende la tarea de explicar al hombre sin dejarle de reconocer fines y facultades trascendentales. Y como tal reducción naturalista no es posible más que cuando todos los principios científicos tienen un origen sensible, no vacila en considerar la sensibilidad como un poder activo, en atribuirle la capacidad de ampliar, en virtud de un procedimiento analógico, los datos de su experiencia. En la geometría misma, que considera la ciencia más perfecta, esta capacidad permite al hombre atribuir a las figuras las propiedades que los sentidos perciben. Así, Telesio atribuye a la sensibilidad la capacidad de rebasar las sensaciones actuales, de compararlas entre sí y con las que han sido experimentadas. Si el sentido, como quería ya Aristóteles, conserva la memoria de las cosas que ha percibido, ¿por qué habría de negársele la capacidad de un juicio sobre ellas? De la percepción sensible que nos muestra que todos los hombres presentes son bípedos, es perfectamente posible inferir que todos los hombres ausentes son igualmente bípedos. Así pues, Telesio admite el concepto como un resultado de la actividad sensible, en la cual ve una manifestación del alma producida por la simiente, spiritus et semini eductus, que el hombre posee en común con los demás animales. Solo porque en ellos es menos pura y activa, parecen estar totalmente desprovistos de la misma. Llama estimativa y conmemorativa a esa alma, producida por la simiente, en cuanto su función es comparar y memorizar las sensaciones. Rectora de las funciones orgánicas y psíquicas, así en los animales como en el hombre, mora en el cerebro y se difunde por todo el sistema nervioso. Sin explicar verdaderamente la manera en que el sistema nervioso produce el movimiento, Telesio pretende demostrar que el espíritu, aunque esté encerrado en el cuerpo, lo sostiene y lo mueve en todas sus partes. Si el alma fuese la forma del cuerpo, en el sentido aristotélico, el organismo debería disolverse inmediatamente cuando se ve privado de ella, siendo así que se muestra a veces capaz de subsistir largo tiempo, una vez desprovisto de vida y de movimiento. Por otra parte, si Aristóteles tuvo razón al señalar que un perfeccionamiento del alma es inherente a su actividad sensorial, no hay que admitir
porque la facultad de razonar varía de un ser al otro, y porque acarrearía más bien su corrupción y su destrucción, sino solamente que es de tal manera conducida a su función propia. El alma no tiene que transformarse en sustancia de las cosas para percibirlas. Le basta con haber sido calentada y dilatada por el fuego para comprender que ésta tiene la propiedad de calentar y de dilatar. Telesio cree que así se puede comprender por qué la facultad de razonar varía de un ser al otro y por qué el alma racional puede ser modificada por la decadencia del cuerpo o debilitada por impulsos como la cólera. Pues todas las sensaciones tienen por condición el espíritu material y móvil. El espíritu material y móvil difundido en el cuerpo. Y solo porque cambia y se mueve por ellas, las cosas y su acción son percibidas. Es decir, que Telesio, aunque admite que todo movimiento es material en virtud de que no difiere de aquellos que tienen lugar en el escenario de la naturaleza, dilatación y contracción, no reduce la sensación a la impresión material de las cosas sobre el alma, sino que la identifica con la percepción de un movimiento del alma misma. Su reducción naturalista muestra aquí sus límites, pues versa exclusivamente sobre el alma producida por la simiente, a la vez que reconoce como parte integrante del psiquismo humano un alma de origen divino e incorpórea. La explicación culmina, pues, en un abrupto dualismo. Al contrario que Pomponazzi, Telesio recurre a argumentos morales para demostrar que el hombre posee un alma incorpórea. Observa que no podría negarse tal alma sin destruir el juicio moral, que nos lleva a considerar feliz al hombre virtuoso, aunque sea desdichado en la tierra, y a compadecer al malvado, aunque esté colmado de bienes aquí abajo. A esta alma inmaterial atribuye Telesio la capacidad de razonar, pero indicando que el concurso del espíritu producido por la simiente es indispensable, pues solo él es capaz de darle a conocer, por intermedio de los sentidos, los movimientos de las cosas percibidas y, por consiguiente, la naturaleza de las cosas. Las especulaciones metafísicas de Bruno y de Campanella van más lejos filosóficamente y tenderán a identificar a la verdadera humanidad con esa aspiración infinita que en el hombre liga la naturaleza con el mundo espiritual. 5. Giordano Bruno. Bruno, en cierta medida, representa la continuación de Nicolás de Cusa, al que llamaba el divino, y al cual cita y parafrasea frecuentemente, pero su obra, si prolonga la del famoso cardenal, la rebasa, por cuanto atribuye al universo mismo las propiedades que están reservadas a Dios, la infinitud y la coincidencia de los contrarios. Con ello, se humaniza la noción de verdad, y la obra de Giordano Bruno es más característica del gran cambio esbozado en el capítulo anterior, el de un paso desde la trascendencia de Dios hasta su despliegue en el mundo, desde la aceptación de un dogma autoritario hasta una forma deliberada de activismo. En este gran innovador, abrazado por una ardiente pasión por la verdad, el misticismo se amalgama a un pensamiento crítico singularmente audaz, con una conciencia aguda de encarnar una nueva forma de cultura, refractario a la teología de un Dios trascendente, de voluntades monopolizadas por los poderes eclesiásticos, llama impostores a los que piensa que han falsificado la vida espiritual. Se burla de la buricie, que representa a sus ojos la ciega sumisión a sus decretos. Aunque haya soñado casi siempre, paradójicamente, en un retorno al seno de la Iglesia Católica, y aunque haya admitido el valor de la enseñanza cristiana en cuanto factor de cohesión social, es indudable que la resultante de su obra es una distinción entre la filosofía y la teología en beneficio de la primera, porque se eleva a nociones racionalmente forjadas, en tanto que la teología tiene que recurrir a mitos accesibles al vulgo. En su Espacio de la bestia triunfante,
Esa comedia alegórica en la que se asiste al arrebatamiento de los antiguos dioses, Minerva declara a su padre Júpiter que no hay una ley que pueda ser verdadera y buena, si no tiene como madre a la Sofía y como padre al intelecto racional. Pero si Giordano Bruno juzga todo conforme al criterio de su propia razón, es innegable que su filosofía contiene gran número de elementos tomados de la tradición, elementos que, formalmente, pueden debilitar y aún disfrazar su verdadera originalidad. Por tanto, no es sorprendente que haya provocado muy diversos comentarios. Así, Emil Namer, traductor y comentarista del diálogo de la causa principio en uno, opta resueltamente por un Bruno monista y panteísta, en tanto que Paul Henry Michel, que ha traducido al francés el diálogo de Glierosi Furori, estima que el reconocimiento de lo trascendente, lejos de ser en Giordano Bruno una precaución, un dato residual o un aspecto menospreciable de su doctrina, es, por lo contrario, un elemento esencial. No es menos cierto que la levadura de este pensamiento no podría reducirse a lo que reproduce de los conceptos antiguos, pues no se podría comprender entonces la hoguera encendida en el campo dei Fiori el 17 de febrero de 1600, ni el parentesco mental de Bruno con hombres como Spinoza y Leibniz, ni el prestigio de que disfrutará más tarde en el gran pensamiento alemán. En pocas palabras, casi no puede dudarse de que la novedad que aporta tiene que ver con este motivo preñado de porvenir, una revaloración del mundo ensalzado en su esencia divina, eterna e infinita. Si Bruno admira a Copérnico y si la nueva cosmografía participa en su inspiración filosófica y religiosa como un fermento esencial, no admite por ello que el heliocentrismo sustituya al geocentrismo. Pues el universo, cuya idea lo exalta, es un universo sin límites, en la infinitud del cual se disuelven todas las interpretaciones de un mundo sobrenatural, que se halla fuera de la esfera de las estrellas fijas, un universo cuyas fantásticas murallas le produce regocijo que hayan sido derruidas. En el largo diálogo intitulado Del infinito, del universo y de los mundos, refuta la concepción aristotélica de un universo finito, invocando sobre todo un argumento de singular modernismo: la imposibilidad que tiene el pensamiento de afirmar un límite sin ponerle, por lo tanto, a este límite un más allá. Bruno, si no llega a concebir un universo limitado, se niega a imaginárselo perdido en un vacío infinito. Pues no sería, entonces, por grande que fuese, sino un punto sin medida común con la causa de la que es el efecto. El efecto de una causa infinita no puede ser finito, y si el mundo es a Dios, como el efecto es a la causa, su infinitud es resultante de la infinitud de Dios. El panteísmo de Bruno se amalgama a una teoría atomista y se ha discutido mucho acerca de la posibilidad de conciliar estos dos aspectos de su pensamiento. Quizá Namer tiene razón al pensar que el átomo constituye en Bruno la primera expresión física de la materia, que los cuatro elementos son una expresión del átomo y que los cuerpos sensibles, por último, una expresión de los cuatro elementos. Sea como fuere, en lo que concierne a estos fundamentos metafísicos, que en última instancia determinen la estructura de los seres individuales por relación a un universal, al que Bruno llama a veces intelecto agente, no puede dudarse de que la fuente profunda y única de toda actividad es, para él, el alma universal, principio de todas las almas individuales, alma infinita, que se despliega en un universo igualmente infinito, y que no parece múltiple más que en la medida en que se nos escapa su profunda unidad. Por tanto, la Tierra, como todos los cuerpos celestes, como todos los mundos que se suceden, está animada, como lo están todos los individuos que la habitan, plantas y minerales, animales y seres dotados de razón. En el hombre, concebido como un microcosmos, el alma es la causa inteligente
que rige la economía de los elementos materiales del organismo. Lejos de ser la sede del alma, el cuerpo está en el alma y el alma en el espíritu. De este último, Bruno dice que es Dios, o como dice Plotino, está en Dios. Así también, en virtud de la operación del intelecto y gracias a la voluntad consecutiva a esta operación, pertenece a la luz divina y a su beatífico objeto. Degli Eroici Furori. El espíritu eleva las almas a las cosas sublimes, mientras que la imaginación las hace descender a las inferiores. Él las mantiene en lo estable y lo idéntico, y la imaginación en el movimiento y en lo diverso. Él tiende sin cesar a la unidad, mientras que la imaginación forja constantemente imágenes nuevas. Entre los dos se halla la facultad racional, que reúne todo en su compuesto. En ella, lo uno coincide con lo múltiple, lo igual con lo diverso, el movimiento con la estabilidad, lo inferior con lo superior. El hombre se distingue de los animales por su voluntad constante y libre, capaz de dominar la vida instintiva, de frenar y regir a la imaginación, de resistir a los atractivos que el juicio reprueba. Pero si esta voluntad en Bruno se emparenta por algunos de sus rasgos con la de los estoicos, tiene un aspecto positivo que se manifiesta en una rehabilitación de la actividad humana. Esta actividad, en el diálogo del espacio, es proclamada ley universal y fuente de alegría, y la fortuna comparece para afirmar su total indiferencia y declarar que a su ceguera se le escapan mitras, togas, coronas, artes y talentos individuales. Cuando sacudo la urna de la que voy a sacar los números, no tengo más predilección por un candidato que por otro. Por tanto, me guardo bien de designarlo de preferencia a otro para disfrutar de la soberanía de la riqueza, aunque en suma es bien preciso que haya un número que salga finalmente de la urna. Por el contrario, vosotros que hacéis distinciones con ayuda de vuestros ojos, otorgando más a este, menos a aquel, demasiado a uno, nada a otro, sois responsables de que este hombre se haya convertido en un declarado de cobardía y de pillería. Es conveniente observar, a propósito de esto, que la actividad libre del hombre se identifica, según Bruno, con una profunda necesidad cósmica. En un sentido, las ideas son para él entidades metafísicas y sus sombras ideales constituyen una especie de tejido de nuestro conocimiento. Son indispensables para el nacimiento de la verdad humana, reflejo de los espíritus finitos de una verdad suprema inacible. De tal modo, la sabiduría existe en función de una verdad absoluta, y las leyes terrestres nos remiten a una ley eterna. Así pues, hay en ello un elemento platónico y plotiniano, pero integrado en una intuición en la que la actividad espontánea del sujeto humano pasa a formar parte como factor esencial y que introduce, aunque sea a costa de una cierta ambigüedad, una antropología de tonalidad muy moderna. Pues de esto resulta una inmanencia de las ideas y su surgimiento en el plano humano como el producto de una actividad que pone en juego todo el psiquismo, sensibilidad e intelecto, en un sentido a la vez positivo y dinámico. Así, la verdad, más que una captación de especies en el sentido aristotélico, se convierte esencialmente en una búsqueda ardiente, en una conquista fundada para la libertad. Hasta tal punto que en Bruno aparece la idea de un progreso inherente a la actividad del espíritu humano. En la Cena de las Cenizas, su portavoz, Teófilo, observa que somos más viejos que los antiguos, introduciendo en la reflexión occidental de tal manera la noción de una historicidad que volverá a encontrarse, sobre todo en Pascal y en Bacon. Progreso sin fin, pues un espolón estimula al espíritu a querer siempre más de lo que posee. En vano, pretender la obtención del inmenso, querer constituir un fin allí donde no hay fin. En tal contexto, el problema de la existencia de un Dios exterior y superior al mundo creado conduce a la ambigüedad y a la doble interpretación
que señalé al principio, dadas las contradicciones y la incertidumbre de los textos. Giovanni Gentile, que interpreta a Bruno en sentido modernista, no vacila en observar que el Dios de los católicos es, en él, algo semejante al número kantiano, al número kantiano. Un concepto límite, en tanto que está más allá del Dios que Bruno, filósofo, adora contemplándolo en la naturaleza viviente, eterna e infinita. En efecto, Bruno insiste siempre en la persecución continua de un infinito que nunca puede convertirse en el objeto de una posesión total y perfecta, precisamente porque es infinito. En virtud de la atracción de la unidad fundamental, existe en el sentido y en el intelecto un apetito de lo sensible, un impulso hacia lo sensible en general, de ahí que deseemos ver las cosas ignoradas y jamás vistas con igual fuerza que las cosas conocidas o vistas. Ignoradas en cierta medida solamente, pues estas cosas no están ocultas en cuanto al ser en general, sino solamente en cuanto al ser en particular. Degli eroisi furori. Una suerte de acicate de la totalidad impulsa así al alma a trascenderse siempre, para decirlo en lenguaje moderno, con esta búsqueda de los valores, pues que todo lo que posee es cosa medida y por tanto no puede ser suficiente por sí misma, buena por sí misma, bella por sí misma, por la razón de que no es el universo y de que no es el ser absoluto. Así también, la vida mental es alimentada por la inquietud. La fuerza intelectiva jamás descansa, jamás se apacigua en una verdad comprendida, sino que sin cesar se lanza hacia otra, hacia la verdad incomprensiva. De manera semejante, vemos que la voluntad que sigue a la aprehensión jamás se encuentra la paz en una cosa finita. De tal modo, sale a luz el nuevo concepto del alma en completa ruptura con la tradición. No se trata ya de una realidad caída en un cuerpo y empobrecida por ese exilio, sino de una tensión entre los dos términos antinómicos de lo corpóreo y de lo incorpóreo. Es la naturaleza, potencia efectiva e irrealizadora, la que se humaniza al exaltar la dignidad del hombre, a lo que le parecen ser las ilusiones del ascetismo, a la creencia en una liberación obtenida por la mortificación de la carne. Bruno opone un proceso circular que afecta a toda la vida del espíritu. El alma, que está en el horizonte de la naturaleza, corre de lo corpóreo a lo incorpóreo, se eleva hacia las cosas superiores, se inclina hacia las inferiores, y puedes ver que esto no ocurre por orden y razón de movimiento en el espacio, sino solamente por el ejercicio de tal o cual potencia o facultad, como, por ejemplo, cuando el sentido se eleva a la imaginación a la razón al intelecto, el intelecto al espíritu, y cuando entonces el alma se convierte por entero a Dios y habita el mundo inteligible, del que por una conversión contraria desciende al mundo sensible conforme a los grados del intelecto, de la razón, de la imaginación, de la facultad sensitiva y de la vegetativa. Además de su función de formar y de organizar al cuerpo desde el interior, el alma debe mantener en el individuo cualidades discordantes, pues ninguna cosa es pura y simple. Todas las cosas están hechas de contrarios. Por eso no podemos nunca experimentar placer que no esté mezclado de amargura. De esto se desprende una constante relatividad en el dominio de lo psicológico. Diría inclusive que si la amargura no estuviese en las cosas, el placer no estaría tampoco, pues es la fatiga lo que nos hace experimentar el placer del reposo y la separación, el placer de la unión. Bueno, Bruno, que ocupa un lugar muy claro entre Heráclito y Hegel a este respecto, afirma que los contrarios están por doquier. Y allí donde está la contradicción hay acción y reacción, movimiento, diversidad, multiplicidad, orden, grados, sucesión, cambio. El placer, pues, es un movimiento. No es el hambre en cuanto tal lo que gustamos, ni tampoco la saciedad en sí misma, sino el paso de la una a la otra. Y lo mismo puede decirse de todos los placeres. Así también, nuestra vida psíquica presenta perpetuas transiciones entre estados opuestos y esta lucha de los contrarios la llena de sombras y de luces. No hay para nosotros confortaciones que no vayan acompañadas de deberes.
tanto más grandes estos últimos, cuanto mayores sean las primeras. Más grande es el temor que siente un rey ante el peligro de perder un reino que el que experimenta un mendigo que corre el riesgo de perder 10 céntimos. Más apremiante preocupación causa a un príncipe el estado que gobierna que a un rústico su rebaño de puercos. Pero sin duda también los placeres y delicias de los unos son más grandes que las delicias y placeres de los otros. Amar y aspirar más alto va acompañado, en efecto, de más gloria y más majestad, pero también de mayores cuidados, de más tristeza y de mayor dolor. Quiero decir, en este estado presente, en el que siempre lo contrario está unido a lo contrario, la contrariedad mayor se manifiesta siempre en el interior de un mismo género y por consiguiente, relativamente al mismo sujeto. Las observaciones psicológicas de Bruno van acompañadas de una moral positiva que subordina las preocupaciones de una salvación personal a un cuidado por el bien colectivo. Considera que los actos importan más que las intenciones subjetivas. El único valor absoluto, a su juicio, es una veracidad a la que considera irreemplazable. A su juicio, no hay circunstancia que pueda justificar la mentira y la traición. La razón de Estado es extraña al pensamiento de Bruno y por lo que respecta a la honestidad y la rectitud, Kant no será más exigente que él. El soplo liberador de los prejuicios y de los tabús se ejerce en Bruno en todos los campos. En el de la vida sexual, por ejemplo, considera que la continencia es un hábito que varía según la raza, el clima, etc., y que en sí misma no lleva consigo ningún mérito especial. Para no ser un vano desafío al orden de las cosas, sino convertirse en la componente de una plenitud interior, debe estar al servicio de una vida que se eleve por encima de la mediocridad corriente. Por otra parte, Bruno no teme pensar que la poligamía es más favorable a la propagación de la especie y deplora el oprobio que pesa sobre las madres solteras, que se prestan a alentar prácticas abórticas que le roban quizás héroes a la humanidad. Los juicios que le merecen a Bruno los protestantes son de extrema severidad. Sin duda, estaban influidos por las desdichas que le acarrearon en el seno de las nuevas comunidades su feroz independencia y su carácter desconfiado. Pero tampoco es dudoso que su demonio liberador no podía acomodarse a su moralismo estrecho y dogmático. Califica a los que pretenden ser ministros de un Dios que resucita a los muertos y cura a los enfermos de gramáticos, de pedantes, y no hay uno solo de ellos que no haya concebido y aún publicado su pequeño catecismo personal, o que no se prepare para lanzar uno, en el que desaprobará cualquier otra dirección que no sea la suya, y que no capte en todos los otros más que detalles que hay que condenar, rechazar, poner en duda. Su fe en la eficacia de la acción humana, en los resultados positivos que se desprenden de la misma, lo oponen forzosamente al principio de la exclusiva justificación de la fe, del pensamiento de la reforma. Veía en ello una hipocresía de parte de las personas que, simulando apartarse de las obras, le parecían no menospreciar, en lo más mínimo, los bienes temporales. Pero la moral positiva del justo medio, preconizada por Bruno, que a su juicio es válida para el mayor número de los hombres, no le parece agotar las posibilidades de la actitud humana. En un nivel superior, la ética, cuya apología hace en Degli Erosi Furori, uno de sus más hermosos diálogos, es la actitud del hombre, al que un tormento interior impulsa por el camino de una grandeza heroica, movido a la vez por un ímpetu voluntario y una exaltación sagrada.
El amor, en el que Bruno no ve una fuerza irracional, sino el deseo de lo bello, de lo verdadero, de lo grande, y cuyo símbolo es el fuego, es inseparable de este camino que conduce a la inmersión en el ser cósmico. Este amor heroico tiene como objeto el uno divino, es clarividente, activo, y se fija una meta inaccesible, sin que lo desvíe de ella la certidumbre del fracaso. Ama el sufrimiento y aspira a la muerte, una muerte que ninguna vida iguala y que es promesa de vida superior. ¿Cómo podemos representarnos esta vida? Casi no es posible saberlo, pues Bruno carga todo el acento en la actividad del individuo que se convierte en el instrumento consciente de la divinidad, y este estilo de vida que lo exalta no deja lugar en él a las preocupaciones por una supervivencia personal. Esta atención del individuo hacia el infinito que preconiza como la más alta moralidad es incompatible con la humildad y la contrición de un alma que tiene puestos los ojos en un juicio del que será objeto. Anuncia más bien a Spinoza la sabiduría como una meditación de la vida y no de la muerte, y a Hegel la vida del espíritu sustenta y mantiene en sí a la muerte. Bruno vio claramente la personalidad humana. Bruno vio claramente que la personalidad humana no podría subsistir con sus facultades morales e intelectuales como si la muerte fuese la prolongación de la vida terrestre, que el recuerdo, sobre todo, está ligado a determinadas condiciones de percepción. En algunos textos, en la causa, en el espacio, en los heroici furori, en el de ánimo, adopta la idea antigua de una transmigración de las almas, pero despojada de la mitología en que la envolvía la tradición órfico-pitagórica, más bien como una suerte de ley natural, como la idea que hace juego con aquella que, en el plano de lo material, muestra que si la sustancia corporal se descompone después de la muerte, es para trocarse en materia de nuevas formas. 6. Michel de Montaigne, 1533-1592. Es sabido cuánto amor sentía Guide por el autor de los ensayos. ¿Hasta qué punto lo he hecho mío? Me parece ser yo mismo. Si la identificación, claro está, no podría ser tan total, hay efectivamente de común entre Montaigne y Guide una disposición interior, un sentido de la libertad experimentada como un despego perpetuo, una reducción de los valores al momento presente. Y este parentesco basta para indicarnos que nos encontramos en un clima cultural totalmente distinto del Renacimiento. Casi podría decirse que Montaigne presenta la contraparte crítica de los nuevos ideales, su reverso escéptico, negativo inclusive. En vez de la pasión por el movimiento científico de la época, encontramos en él una desconfianza permanente. Sus comentarios sobre la medicina, por ejemplo, que anuncian a Molière, expresan la reticencia con que considera al hombre del artificio, de la ciencia, superpuesto a la buena naturaleza. ¿Cuánto hace que existe la medicina en el mundo? Se dice que un recién llegado, llamado Paracelso, cambia e invierte todo el orden de las reglas antiguas y mantiene que hasta esta hora no ha servido más que para hacer morir a los hombres. Creo que verificará fácilmente eso, pero pienso que no sería muy prudente someter mi vida a la prueba de su nueva experiencia. Si Montaigne toma desde el interior, en lo tocante a los múltiples aspectos de la vida, una distancia que lo libera, la naturaleza nos ha puesto en el mundo libres y desligados. Afirma prácticamente una actitud conservadora. Lo que constituye a sus ojos el valor de una ley no es la exigencia racional que expresa, sino su consagración por la costumbre. Tal actitud, en el campo de lo religioso, operaba forzosamente en favor del catolicismo. Somos cristianos por la misma razón que somos perigordianos o alemanes. Pero admite que la forma religiosa nos viene desde fuera,
no saca de esto argumentos para defender el relativismo o el escepticismo que profesa en todo lo demás. Si su cristianismo puede dejar lugar a duda, y muy especialmente su creencia en la inmortalidad del alma, no es menos cierto que, en todo caso, el catolicismo presenta a sus ojos la insustituible ventaja de estar consagrado por una larga tradición que le parece más pintoresca, menos moralista, menos abstracta que la confesión reformada. Los abusos y corrupciones que los protestantes reprochan a la Iglesia le parecen mucho menos reprensibles y peligrosos que una rebelión usurpadora de los derechos que la costumbre otorga al catolicismo. Estos rasgos dan al pensamiento de Montaigne un giro particular. Son la expresión de un individuo privado, exteriormente sometido a las reglas sociales, pero que examina con libertad total de juicio todas las formas y manifestaciones de la vida. El mundo interior, el de los sentimientos y de los pensamientos, es el único que cuenta verdaderamente para él, y sus ensayos constituyen un perpetuo diálogo que apunta a captar desde dentro a sí mismo y a los otros. Estamos tan acostumbrados a asociar su nombre al escepticismo y al probabilismo que no es necesario insistir en este motivo de inspiración. Pero una cosa muchas veces repetida puede ser verdadera, y no se puede dudar de que Montaigne encontró en el pirronismo la justificación de su profunda antidogmatismo y al mismo tiempo la de su aversión por todo aquello que parece proceder en alguna forma del orgullo humano. Inclinado sobre sí mismo, prestando atento oído a los movimientos y a las modificaciones de su ser interior, es muy consciente del esfuerzo que constituye el volverse sobre sí, de las dificultades y de las trabas que supone su deliberado intento de introspección. Tal proceso psicológico, fruto de una vocación tardía, nacida ella misma de las circunstancias que lo obligaron al aislamiento, nos recuerda a menudo la intuición bersoniana, en el doble sentido que tiene en su autor: el instinto que toma conciencia de sí mismo, capaz de reflexionar sobre su objeto y de agrandarlo indefinidamente, o esa suerte de simpatía intelectual en virtud de la cual nos transportamos al interior de un objeto para coincidir con él. Tal como hay en el autor de los ensayos una transposición al plano psicológico de la intuición heraclitiana del mundo, un sentimiento constante de la vida como una huida perpetua, cuya expresión no deja de recordarnos la famosa duración bergsoniana. No solo, como decía Heráclito, la muerte del fuego es generación del aire, y la muerte del aire generación del agua, sino que todavía más manifestamos, no solo, como decía Heráclito, la muerte del fuego es generación del aire, y la muerte del aire generación del agua, sino que todavía más manifiestamente lo podemos ver en nosotros mismos. La flor de la edad se muere y pasa cuando la vejez sobreviene, y la juventud se termina en la flor de la edad del hombre hecho. Y la juventud se termina en la flor de la edad del hombre hecho. La infancia en la juventud. Y la primera edad muere en la infancia, y el día de ayer muere en el día de hoy. Y el de hoy morirá en el de mañana. Y no hay nada que permanezca ni que sea siempre uno. La muerte se mezcla y confunde por doquier en nuestra vida. El destino preocupa a su hora y se ingiere en el curso de nuestro avance mismo. Tengo retratos de mi forma a los 25 y de los 35 años. Los comparo con el de ahora. ¿Cuántas veces ya no soy yo? ¿Cuánto mi imagen presente está más alejada de aquellas que de la de mi fallecimiento? Experimenta a su manera la lucha de los contrarios, la volubilidad y discordancia que estas oposiciones suscitan en él. Doy a mi alma unas veces un rostro y otras veces otro rostro, según el lado de que la acueste. Si hablo diversamente de mí, es porque me miro diversamente. Todas las contrariedades se encuentran, según algún giro y de alguna manera. Vergonzoso, insolente,
casto, lujurioso, charlatán, taciturno, laborioso, escrupuloso, ingenioso, embrutecido, afligido, despreocupado, mentiroso, veraz, sapiente, ignorante y liberal, y avaro, y aún pródigo. Todo esto lo veo en mí de alguna manera, según me vuelva. Y todo aquel que se estudie con gran atención encontrará en sí mismo y aún en su juicio mismo una volubilidad y discordancia. No puedo decir nada de mí, enteramente, simplemente y sólidamente, sin conjunción y sin mezcla, ni una palabra. Distingo es el miembro más universal de mi lógica. En las reflexiones intituladas de la inconstancia de nuestras acciones, se complace en poner de manifiesto la falta de lógica que, tan a menudo, rige el comportamiento humano, y observa, a propósito de las biografías, que aún los buenos autores se equivocan al obstinarse en formar de nosotros una constante y sólida contextura. Las observaciones acerca de la inestabilidad de la vida psíquica, que lo impresionan tanto como el cambio perpetuo de las cosas, reaparecen como un leitmotiv. Nuestra manera ordinaria es andar según las inclinaciones de nuestro apetito, a izquierda, a derecha, hacia arriba, hacia abajo, a donde nos arrastra el viento de las ocasiones. No pensamos en lo que queremos más que en el instante en que lo queremos, y cambiamos como ese animal que toma el color del lugar en que se acuesta. Lo que nos hemos propuesto en esta hora, tan pronto lo cambiamos y tan pronto volvemos sobre nuestros pasos. Todo no es sino agitación e inconstancia. La razón en la conducta es, a su juicio, tan dudosa y contraria a la naturaleza que Sócrates le parece ser la excepción que confirma la regla. No somos sino pedazos y de una contextura tan informe y diversa que cada pieza, cada momento hace su juego y se descubre tanta diferencia entre nosotros y nosotros mismos como entre nosotros y otros. Estos pedazos obedecen a leyes sin excluir la posibilidad. Montaigne desconfía de las concepciones demasiado fácilmente simplistas y superficiales a este respecto y piensa que de todas maneras la intervención de la razón aleja al hombre de estas leyes eventuales. Es de creer que hay leyes naturales como se ve en las demás criaturas, pero en nosotros esas leyes se pierden, pues esta hermosa razón humana se mete por doquier a dominar y a ordenar, y enreda y confunde la faz de las cosas, según su vanidad y su inconstancia. Sin embargo, de la primera, que atribuye a la interioridad de su desconfianza respecto de la memoria adquirida, resulta que admite un fondo estable en el individuo, y este aspecto de su pensamiento lo distingue de una concepción fenomenista a la manera de Hume. Aquí también piensa uno más bien en Bergson y en su teoría del yo profundo, pues Montaigne reconoce, en virtud de una experiencia interior cuya validez le parece extensible a otro, lo que él llama una forma maestra, a la cual debe el caer siempre sobre sus pies. Contemplad un poco cómo se efectúa nuestra experiencia. No hay persona, si se escucha, que no descubra en sí una forma suya, una forma maestra, que lucha contra la institución y contra la tempestad de las pasiones que le son contrarias. Por lo que a mí respecta, casi nunca me siento agitado por las sacudidas, casi siempre me encuentro en mi lugar, como lo hacen los cuerpos graves y pesados. Si no estoy en mí, me encuentro siempre muy cerca. Mis licencias no me llevan muy lejos. No hay nada de extremo ni de extraño, y sí hay encantos sanos y vigorosos. Hay que admitir que este auténtico sí mismo se sitúa más acá del juicio, pues Montaigne insiste en varias ocasiones en la imposibilidad que tiene este de captar las estructuras de la persona, pues sería tanto como querer empuñar el agua. Finalmente, no hay ninguna existencia constante ni de nuestro ser ni del ser de los objetos, y nosotros, nuestro juicio y todas las cosas mortales vamos corriendo y rodando sin cesar. De tal modo, no se puede establecer nada de seguro del uno al otro, y el que juzgue
y el juzgado se hallan en continua mutación y sacudida. No tenemos ninguna comunicación con el ser, porque toda naturaleza humana se halla siempre a medio camino entre el nacer y el morir, y no nos da de sí más que una oscura apariencia y sombra, y una incierta y débil opinión. Y si, por ventura, determináis a vuestro pensamiento para que quiera tomar su ser, será tanto como el que quisiera empuñar el agua. Pues, cuanto más apriete y estreche aquella que, por su naturaleza, se escapa por todas partes, tanto más perderá lo que quería coger y empuñar. Así, estando todas las cosas sujetas a pasar de un cambio en otro, buscando la razón una real existencia, se encuentra engañada, pues no puede aprender nada subsistente y permanentemente, puesto que todo o viene a ser y no es todavía del todo, o comienza a morir antes de haber nacido. Las consideraciones que le inspira el demonio de Sócrates corroboran esta preocupación por aprender la vida en su fuente más profunda, en el surgimiento de un impulso vital que parece más verdadero que los decretos de la voluntad consciente. El demonio de Sócrates era, quizá, un cierto impulso de voluntad que se presentaba a él, sin esperar el consejo de su discurso. En un alma bien depurada como la suya y preparada por un continuo ejercicio de sabiduría y de virtud, es verosímil que estas inclinaciones, aunque temerarias e indigestas, fuesen siempre importantes y dignas de ser atendidas. Cada uno siente en sí mismo alguna imagen de tales agitaciones, de una opinión pronta, vehemente y fortuita, y me corresponde a mí darles alguna autoridad, que da tan poco nuestra prudencia. Y si ha habido parejamente débiles en razón y violentas en persuasión o disuasión, que eran más ordinarias en Sócrates, a las cuales me dejaba arrastrar tan útil y felizmente, que podrían ser juzgadas de tener algo de inspiración divina. Este yo auténtico aflora en el instante de la muerte, cuando la máscara cae, o el yo social, para decirlo con lenguaje bergsoniano, se agrieta y rompe. Pero a este último papel de la muerte y de nosotros no hay que temer, hay que hablar claro, hay que mostrar lo que hay de bueno y de limpio en el fondo del recipiente. Es el día maestro, es el día juez de todos los demás. Es el día, dice un antiguo, que debe juzgar de todos mis años pasados. Remito a la muerte el ensayo del fruto de mis estudios. Veremos allí si mis discursos me salen de la boca o del corazón. Este irracionalismo distingue, ni qué decir tiene, la introspección de Montaigne de la de Sócrates. Para él, no se trata de descubrir, a partir del individuo, valores que se impondrían al ser humano como tal, pues es sensible sobre todo a las diferencias individuales, a las contradicciones en el hombre y en la naturaleza, a la originalidad como tal, y la razón no le parece ser capaz de captar esencias eternas. A sus ojos, lo esencial es vivir de una manera, tomar en sí conciencia de la vida en lo que ésta tiene de más real, es decir, en el momento vivido. Por eso se proclama de buen grado desprovisto de memoria y de imaginación, siendo la primera inseparable de experiencias pasadas de las que no quiere ser esclavo, rechazo del arrepentimiento, y produciendo la segunda anticipaciones perjudiciales para la aprehensión desinteresada del momento de la vida actual. Por tanto, no es sorprendente que tienda a considerar la vida y sus energías como superiores a los razonamientos, y esto hasta el punto de desconfiar de las ideas que la vejez inspira, por temor de una austeridad fundada en la impotencia, de virtud cobarde y catarrosa. Los años me dan día a día la lección de este cuerpo huye del desarreglo y lo teme. A él le corresponde, a su vez, guiar al espíritu hacia la reformación. Regenta, a su vez, y más dura e imperiosamente. Tal preocupación lleva a Montaigne a aceptarse tal cual es, sin indignarse por los excesos de su juventud que estima haber efectuado con orden. Es perfectamente consciente de que toda suerte de condicionamientos nos envuelven.
Es cierto que nuestra aprehensión, nuestro juicio y las facultades de nuestra alma en general sufren según los movimientos y las alteraciones del cuerpo, alteraciones que son continuas. No tenemos el espíritu más despierto, la memoria más fresca, el discurso más vivo durante la salud que durante la enfermedad. Observa que la alegría y la dicha influyen en nuestras impresiones, al igual que el pesar y la melancolía, lo mismo que las enfermedades, las pasiones y aún las condiciones meteorológicas. La importancia que atribuye al cuerpo se manifiesta a veces en ocasión de confidencias dictadas por la preocupación de una total veracidad. Me he ordenado atreverme a decir todo lo que me atrevo a hacer, incomodarme inclusive con mis pensamientos impublicables. La peor de mis acciones y condiciones no me parece tan fea como cobarde, y feo me parece no atreverme a confesarlo. ¿Qué ha hecho el acto genital a los hombres tan natural, tan necesario y tan justo para que nos atrevamos a hablar de él sin vergüenza y para excluirlo de los propósitos serios y regalados? Pronunciemos atrevidamente matar, robar, traicionar, y esto no lo osaríamos hacer más que de labios para afuera. Es decir, que cuanto menos pronunciamos en palabras, tanto más derecho tenemos a preñar el pensamiento. Se ve conducido así a observaciones muy penetrantes acerca de las acciones recíprocas de lo físico y de lo moral. El verdadero yo, según Montaigne, es el yo profundo, experimentado en el cuerpo y en el alma. Tiene una idea muy clara de lo que es irreductible a lo exterior. Tiene una idea muy clara de lo que de irreductible a lo exterior hay en él. Su desconfianza respecto de las determinaciones conscientes lo lleva a estar de acuerdo con aquellos que han comparado a la vida con un sueño, pues es sensible a las gradaciones infinitas de la conciencia, que según él se hallan en una suerte de claroscuro. Cuando soñamos, nuestro alma vive, obra, ejerce todas sus facultades, ni más ni menos que cuando vela, pero sí más blanda y oscuramente. No tanto, cierto es, que la diferencia sea como la de la noche. Allí duerme, aquí dormita, más o menos. Son siempre tinieblas y tinieblas cimeras, y tinieblas cimerias. Velamos estando dormidos y velando dormimos. No veo tan claro en el sueño, pero en cuanto al velar, nunca me parece asaz puro y sin nubes. Aún el sueño en su profundidad adormece a veces a los sueños, pero nuestro velar no está nunca tan despierto que purgue y disipe las ensoñaciones, que son los sueños de los que velan y peores que sueños. Nuestra razón y nuestra alma, aceptando las fantasías y opiniones que les nacen al dormir y autorizando las acciones de nuestros sueños con una aprobación semejante a la que otorga la del día, siendo esto así, ¿por qué habremos de poner en duda que nuestro pensar, nuestro obrar, sean otro soñar y nuestro velar alguna suerte de dormir? Una de las originalidades de Montaigne es la de haberse interesado en el comportamiento de los animales, atribuyendo a la presunción el desinterés que los filósofos le testimonian en general. Paradójicamente, quiere mostrar que el hombre no es superior a ellos, pues las abejas, por ejemplo, que tienen su policía y sus leyes, están organizadas en una sociedad mejor ordenada y disciplinada. Y la inteligencia, los pájaros no están desprovistos de ella, pues eligen juiciosamente el emplazamiento de su nido. Y el lenguaje, los animales tienen el suyo propio, que ignoramos tal como ellos ignoran el nuestro. Hablaremos de un instinto ciego. Cuando el zorro, antes de atreverse a cruzar un río helado, pega la oreja en el hielo para apreciar su profundidad por el murmullo del agua, ¿no razona acaso como lo haríamos nosotros en su lugar? Lo que quiere mostrar, con ejemplos tomados de los autores latinos, es que la naturaleza, si se hace abstracción de las jerarquías establecidas por el hombre, es la misma para todos. Sus observaciones, que evidentemente no podrían constituir una verdadera psicología animal, dan testimonio, no obstante, de un pensamiento. Montaigne se interesó igualmente por otros pueblos y por los niños,
que rebasa singularmente los marcos estrechos del hombre blanco, adulto y civilizado, que Ribot reprochará a la psicología tradicional. Algunos autores han considerado a Montaigne como un racionalista. Cuán ambiguas son siempre las palabras irracionalistas en el sentido filosófico del término, por cuanto no cree que se pueda fundar en el razonamiento una concepción del mundo, y puesto que prefiere apoyarse en la costumbre para todo lo que hace referencia a los fundamentos mismos de esta concepción, se le puede llamar racionalista, si se toma el término en la acepción más amplia para designar una libertad crítica que no reconoce ningún tabú. Su humanismo se reduce, en definitiva, a una búsqueda de equilibrio fundada en la tolerancia y en la humildad, en un sentido de los límites humanos y en su reconocimiento con toda franqueza. Las vidas más hermosas son, a mi juicio, las que se ordenan conforme al modelo común y humano, con orden pero sin milagro y sin extravagancia. A su juicio, no hay nada más absurdo que la ambición de distinguirse. Es una absoluta perfección y casi divina saber gozar realmente de su ser. Buscamos otras condiciones, pero no comprender el uso de las nuestras y salimos fuera de nosotros por no saber qué hacer. Si queremos andar sobre zancos haremos a caminar a nuestras piernas y habremos de aspirar al tronco más elevado del mundo, cuando no estemos sentados más que sobre nuestro trasero. En la medida en que hoy considera que el hombre, más que un ser que coincide con él mismo y está provisto de un conjunto de facultades que se ejercen al nivel de la conciencia clara, es un ser cuya complejidad y cuya incoherencia de comportamiento se explican por la diversidad de sus tendencias y por la fuerza de sus instintos. Es imposible no reconocer a la psicología de Montaigne una tonalidad muy modernos. Aún así, observamos, a la vez que lo es mucho menos por lo que respecta a la importancia que han cobrado, en detrimento de esta pura interioridad que la caracteriza, las preocupaciones sociológicas y estadísticas.